Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un invitado, un prominente cirujano vascular de nuestra asociación, el doctor Johan Beltrán. Ya será presentado formalmente con todas sus credenciales y vamos a ver cuál es nuestro papel en la prevención de una cuestión que será, después de esta pandemia, algo que tendremos que tener muy en cuenta en un país en el que las amputaciones dejaron de ser traumáticas para convertirse en amputaciones secundarias a enfermedad vascular. Estaremos trabajando muy activamente dentro de la asociación para poder meter dentro de este proceso y estos proyectos dentro de la agenda institucional del gobierno para que manejemos el tema preventivo de una manera muy activa. Y diciendo esto, voy a darle las palabras. Señor Spad, por favor, la pantalla es suya y un agradecimiento muy fuerte a su compañía por acompañarnos hoy y hacer posible este webinar. Muchas gracias, doctor Ulloa, por su cálida bienvenida a todos los profesionales de la salud, incluyendo a nuestros cirujanos vasculares, a todas las personas que con la mayor vocación, devoción, seguimos en la lucha contra el COVID-19, atendiendo a nuestros pacientes con amor por la profesión. Pues darle las gracias a todos, absolutamente todos los profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, bacteriólogas, todos darles las gracias. Nuestra compañía, doctor Ulloa y doctor Beltrán, es una compañía que nació en Colombia, es una compañía que se expandió por toda Latinoamérica, que actualmente tiene presencia en 10 países, incluyendo México y Brasil, que nosotros somos el número 2 de importancia en la compañía, Colombia. Y recientemente la compañía fue adquirida por un grupo de compañía farmacéutica llamado Knight Therapeutics, una compañía farmacéutica canadiense, con mucha ética, con mucha seriedad y profesionalismo en todos sus procesos. Uno de ellos es apoyar la educación médica continua, y esperamos que esta no sea la única ocasión. Esperamos seguir apoyando a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Sabemos la gran responsabilidad que tienen ustedes ayudando a los pacientes en la prevención de las amputaciones en los miembros inferiores y en el manejo general de la enfermedad vascular. Y le damos las gracias a ustedes por darnos un espacio académico y crear esta relación académica, que creo que va a ser muy fructífera en un futuro. Al doctor Johan Yesid Beltrán Neira, darle las gracias por haber preparado su presentación académica, y sin más preámbulo, pues le doy paso entonces al doctor Beltrán y al moderador de la reunión. Déjeme que lo presente el moderador, porque no, me da pena que el doctor Beltrán se autopresente. Así doctor es. Berrío. Claro que sí, buenas tardes para todos, muchas gracias por su asistencia. Y como se ha dicho, el manejo de la isquemia crítica y la prevención de las amputaciones se nos convierte en un reto, y seguramente más ahora después de pandemia y durante la pandemia. Contamos esta tarde con el doctor Johan Yesid Beltrán. El doctor Beltrán es médico general y cirujano vascular de la Universidad Nacional. Es también cirujano vascular de la Fundación Universitaria de Ciencias para la Salud, con sede en el Hospital de San José. Tiene una rotación en cirugía endovascular en la Clínica Ruber en Madrid, España. Actualmente es el jefe del servicio de cirugía vascular de la Clínica Palermo y de la Clínica del Occidente. Además, es cirujano vascular en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, donde también es instructor adscrito en el Departamento de Cirugía. Excelente currículum. Doctor Johan, queremos escuchar su concepto y lo que tiene para contarnos esta tarde frente a esta prostaglandina sintética. Bienvenido y por favor demos inicio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Para mí es un gusto, un honor compartir esta presentación con ustedes. Básicamente, el objetivo de la charla es que profundicemos, tengamos una visión más amplia de cuál es el mundo de las amputaciones, una problemática con la que nos enfrentamos, yo diría que casi todos los días, y que el cirujano vascular debe ser la persona que tenga el liderazgo en todos los equipos de prevención de amputaciones
y tiene que ser la persona que tiene que tener el mejor entrenamiento en la realización de este tipo de procedimientos. ¿Por qué es importante evitar una amputación? Básicamente es primordial intentar mantener la movilidad e independencia funcional del paciente, evitar la morbimortalidad que se asocia con la intervención. La intervención en sí genera unos riesgos, unas complicaciones y unas alteraciones en la fisiología, en la salud del paciente que pueden llevar incluso a un desenlace de mortalidad. Y también procurar disminuir los costos para el sistema de salud, ya que el manejo de estos pacientes, tanto en su rehabilitación como en la confección, diseño y fabricación de prótesis y todo el proceso para que el paciente vuelva a reanudar su deambulación, pues tiene un costo muy elevado para todos los sistemas de salud. Los objetivos más importantes cuando estamos frente a un paciente que requiere una amputación, pues son remover todo el tejido necrótico, gangrenoso, isquémico o infectado con el cual se nos presenta el paciente. Pensar siempre en proveer un muñón que le sirva al paciente para adaptar una prótesis que sea funcional y cubrir el borde más distal de hueso con una capa completa de tejidos blandos, incluyendo músculo y fascia, que le permita acoplarse adecuadamente con la prótesis, evitando complicaciones del muñón y dolor, ulceración e inclusive fallos en la cicatrización. Pues uno de los objetivos principales, una de las indicaciones principales de los pacientes con isquemia crítica, pues es el dolor inmanejable, el dolor intratable. La amputación resuelve el problema del dolor, controla la infección, controla la gangrena, controla el tejido infectado, que el paciente puede inclusive estar en un proceso de sepsis, en un proceso muy agudo y puede requerir una amputación de urgencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes, incluso de los pacientes que no vayan a volver o que no tienen expectativa de que vuelvan a deambular. En cuanto a la epidemiología, más o menos 60.000 amputaciones anuales en Estados Unidos, 60.000 amputaciones supracondilias. La mayoría de las amputaciones que se llevan a cabo son de etiología vascular, ya sea en pacientes ateroscleróticos o en pacientes con diabetes, con complicaciones de la diabetes. Los pacientes diabéticos, como ya lo sabemos todos, tienen un riesgo altísimo de ser llevados a amputación debido a la fisiopatología de esta enfermedad que altera pues, la nocicepción del pie. Tienen también un problema inmunológico, una mayor susceptibilidad a la infección y una mayor incidencia de enfermedad arterial oclusiva a nivel infrapatelar. Todo esto se suma para que el riesgo de amputación en un paciente con diabetes sea 10 veces mayor que en un paciente con de la misma edad. Aunque, digamos, a través de los últimos años se ha visto que hay una reducción en la cantidad de amputaciones, aunque son una cirugía frecuente, pues con digamos, el advenimiento de técnicas más agresivas de revascularización y la detección más temprana de los pacientes con enfermedad arterial oclusiva y todas las estrategias de prevención y cuidado del pie diabético, pues ha redundado en una disminución del número de procedimientos que se realizan anualmente. En cuanto a la etiología, la 80%, la mayoría de las amputaciones tienen alguna relación con enfermedades vasculares, son pacientes bisvasculares, una menor proporción trauma, ya sea militar, civil o trauma industrial, una menor proporción de indicación en enfermedades oncológicas y lo más raro son pacientes con enfermedades congénitas. Cuando está indicada una amputación, siempre que haya pérdida extensa de tejido con pocas perspectivas de revascularización, los pacientes que tienen una patologías o unas comorbilidades preexistentes que hacen poco probable la rehabilitación, como demencia, paraplegia, una artritis severa, una enfermedad cardiorrespiratoria severa, pues en estos pacientes muchas veces es mejor indicar de forma primaria la amputación y no empeñarse en hacer procesos
o procedimientos de revascularización que son extensos, que son mórbidos y que son costosos para el sistema de salud, y que finalmente pues no van a beneficiar al paciente porque ya hemos establecido previamente que no va a volver a deambular. Un paciente también que tiene indicación de amputación cuando la pierna no es revascularizable, por ejemplo, los que llegan tardíamente en los cuadros de isquemia arterial aguda, cuando hablamos de una isquemia avanzada que ya hay una isquemia irreversible, hay anestesia, hay daño extenso de todos los tejidos, compromiso neurológico, pues en ese momento estaría indicada la amputación primaria. Cuando falla la revascularización, pacientes con isquemia crítica que llegan en la ventana en la que uno puede tratar de restablecer el flujo sanguíneo, pero este procedimiento falla y produce una nueva isquemia que ya no tiene, digamos, posibilidades de más procedimientos, entonces estaría indicado realizar la amputación. Los pacientes también que tienen isquemia crítica, pero que son frágiles, tienen muchas comorbilidades, que son de edad avanzada, que son postrados en cama, pues lo mismo no estaría indicado intentar hacer mayores esfuerzos terapéuticos, sino definir tempranamente la amputación. Esto es como una tabla en la que nos da una idea de más o menos cuáles son las indicaciones más frecuentes para las amputaciones de extremidad inferior. La diabetes mellitus y sus complicaciones aparecen en primer lugar, tanto vasculares como no vasculares. La infección en pacientes que tienen isquemia crítica, que no tengan diabetes, la osteomielitis crónica, el trauma. Esas son las causas más frecuentes a las que nos enfrentamos, digamos, siempre estos pacientes. Es muy importante que antes de tomar la decisión de amputar, tengan una valoración por un cirujano vascular. Hasta un 40%, 50% de los pacientes a los que se realizan amputaciones en los servicios de traumatología no han recibido ningún tipo de valoración vascular, ningún examen, ni siquiera no invasivo, para mirar cómo está la circulación. Es importante evitar la amputación porque conlleva una morbimortalidad muy importante. Las tasas de supervivencia después de una amputación están más relacionadas, digamos, con las comorbilidades que con la amputación en sí misma, pero aún así tienen una alta tasa de complicaciones y un importante efecto sobre la salud. La amputación por trauma tiende a tener una buena sobrevida a largo plazo, generalmente porque son pacientes jóvenes que se recuperan de una forma más rápida, pero los pacientes con enfermedad vascular o con diabetes, pues generalmente son más añosos y tienen una mortalidad a 30 días entre el 9 y el 15%. Supervivencia un año del 60%, a 3 años del 42%, y así no solamente de un 35 a un 45%, que es un pronóstico mucho más ominoso que inclusive en los pacientes con enfermedades oncológicas. Además de esto, de los pacientes con diabetes, 55% de ellos requerirán amputación de la otra extremidad en menos de 2 a 3 años, aumentando también de esta manera la presencia de complicaciones. ¿Cómo seleccionar un buen nivel de amputación? Hay que tener en cuenta el potencial de cicatrización del paciente, o sea, estado nutricional, estado metabólico, el potencial de rehabilitación. Un paciente pues, que tenga algún antecedente de enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiorrespiratoria muy severa, que estaba postrado en cama o en silla, pues no se le debe ofrecer o no se beneficia mucho de ofrecer amputaciones distales o amputaciones menores, que tienen, digamos, una mejor posibilidad de rehabilitación, pero una tasa más alta de fallos y de problemas de cicatrización. Y también consideraciones de la prótesis en el momento que vamos a abordar un paciente que hace llevada amputación y de seleccionar su nivel de amputación, pues debemos tener en cuenta también la probabilidad de que el paciente vuelva a deambular de manera independiente.
Se debe determinar la zona de amputación más distal que permita una buena cicatrización. Las amputaciones, como revisaremos más adelante, transfemorales son las que tienen la mejor tasa de cicatrización. Las amputaciones más distales, las amputaciones del pie, pues la tasa de cicatrización depende directamente de que haya un flujo adecuado en los vasos tibiales, que por lo menos un vaso esté permeable y que haya una buena perfusión. La amputación debe eliminar todo el tejido necrótico, isquémico o infectado. En estos pacientes sépticos inclusive se puede recomendar hacer una amputación, digamos, de control de daños, por decirlo de alguna manera. Los pacientes sépticos con una necrosis, una gangrena muy avanzada, limpiar todo el tejido necrótico, limpiar todo el tejido infectado y a medida que se recupere el paciente de la sepsis, entonces llevarlos a un segundo tiempo para realizar una amputación definitiva. Siempre pensar que el muñón de amputación debe permitir encajar una prótesis que sea funcional y que sea fácil de aplicar. Entre más proximal sea la amputación, hay menos probabilidades de que el paciente vuelva a caminar. El flujo sanguíneo a nivel de la amputación propuesta debe ser suficiente para que permita una cicatrización primaria, aunque en los casos en que hay infección o hay gangrena, pues se puede también dejar el muñón abierto y esperar una cicatrización secundaria. En nuestro medio, digamos, aunque hay métodos objetivos para predecir la tasa de curación o de cicatrización del muñón, muchos de nuestros hospitales no están asequibles y nosotros básicamente basamos la decisión del nivel de amputación en nuestro juicio clínico. ¿Qué es importante tener en cuenta? La presencia de pulso en la extremidad afectada. Si vamos a hacer una amputación transtibial y no hay pulso poquito, la probabilidad de que ese muñón no cicatrice es de más del 40%. La temperatura de la piel. Algunos hablan de hallazgos en la arteriografía, aunque digamos no estaría indicado hacer una arteriografía para definir un nivel de amputación, pero sí se han ideado tablas y digamos scores de clasificación de la arteriografía según los cuales se puede predecir cuál es el nivel más apropiado de amputación que permita una buena cicatrización. De todas maneras, y a pesar de que se utilicen métodos objetivos para definir el sitio de amputación, más o menos hay una tasa de reintervenciones, de reamputaciones del 10% en las amputaciones transfemorales o supracondilias y el 25% en amputaciones infracondilias. Veamos una hoja, un esquema rápido para definir el nivel de amputación. Lo primero es si estamos pensando en una amputación mayor o menor. La amputación mayor es proximal a los malleolos y amputación menor es distal a los malleolos. Si el paciente vemos posibilidades, muy buenas posibilidades de que vuelva a caminar, entonces hay que pensar en una amputación que sea más distal. Si definitivamente descartamos que el paciente va a volver a caminar, entonces lo más adecuado sería realizar una amputación por encima de la rodilla. La amputación mayor es la que se realiza por proximal a los malleolos tibiales y serían la transfemoral, la transtibial, la desarticulación de la rodilla y la desarticulación de la cadera. Estos procedimientos de desarticulación de la rodilla y desarticulación de la cadera son técnicamente mucho más demandantes y en ese, digamos, se requiere el concurso del servicio ortopédico. Y las amputaciones menores son las que distales a los malleolos y pueden incluir solamente la amputación de una falange, una amputación tipo rayo en la que se reseca toda la falange y la cabeza del metatarsiano, toda la articulación metatarsiano-falángica, una amputación transmetatarsiana en la que se hace la resección a nivel de las diáfisis de los metatarsianos, la amputación del disfrag y chopar, que son del medio pie, y la amputación de Stein, que requiere toda la desarticulación del tobillo. Las amputaciones menores, digamos, son las que se realizan con mayor frecuencia en los servicios de cirugía vascular, requieren
de una excelente perfusión sanguínea. Entonces, una de nuestras misiones en este grupo de pacientes es asegurar un buen flujo hasta la zona más distal. Si no hay un buen flujo distal, este tipo de amputaciones van a fracasar y van a requerir una reintervención y hacer una nueva amputación a un nivel más proximal. Si el pie no está bien vascularizado, la cicatrización de estas amputaciones menores va a fallar. Las amputaciones transmetatarsianas o tipo rayo son las que mejores resultados funcionales producen. Las amputaciones del medio pie no están muy recomendadas en pacientes con isquemia crítica debido a que tienen un alto riesgo de fallo del colgajo y producen deformidades en equino. Van a alterar todo el patrón de marcha del paciente y es muy difícil de rehabilitar. En cuanto a las amputaciones de los dedos del pie, es la que se realiza con mayor frecuencia en pacientes diabéticos, ya sea por gangrena, ulceración, osteomelitis o infección. Está indicada cuando está comprometida la falange media o la falange distal. Cuando está comprometida la falange proximal, se debe hacer una amputación de tipo rayo. La presencia de pulso perio, que es el que nosotros debemos garantizar ya sea por vía quirúrgica o endovascular, te garantiza una tasa de cicatrización más o menos del 98%. La amputación tipo rayo está indicada cuando hay compromiso en la articulación metatarsofalágica o de la cabeza del metatarsiano. Está contraindicada si existe celulitis en la piel proximal al pliegue metatarsofalágico o si están afectados múltiples dedos del pie. Si hay un compromiso de 2 o 3 dedos del pie, sobre todo el primero y el quinto, es mejor hacer una amputación transmetatarsiana que hacer varias amputaciones tipo rayo que no van a permitir, digamos, ese muñón que queda de los 2 o 3 dedos residuales va a entorpecer mucho la marcha del paciente y también va a producir alteraciones en las zonas de presión, ulceraciones, infecciones que van finalmente a terminar en una amputación más proximal. La amputación transmetatarsiana indicada en gangrena o en una infección que afecta a varios dedos del pie o al primer y quinto dedo del mismo pie al mismo tiempo, está contraindicada si existe un compromiso plantar, ya que el cierre del muñón depende de un colgajo que se rota a partir de la planta del pie. La incisión se hace a nivel de la diáfisis en la mitad de los metatarsianos, cuidando que los bordes de los extremos óseos estén romos, estén algo biselados hacia el dorso del pie y la incisión se deja un colgajo, una colcha, un tapete de fascia plantar con la cual se va a cubrir el muñón. Las amputaciones del medio pie, Lisfranc y Chopard, pues no son muy recomendadas en pacientes con problemas vasculares. Tienen también mayor dificultad para proceso de rehabilitación porque producen deformidad en equino varo. Y la amputación de sangre es la amputación técnicamente más difícil de hacer, más demandante técnicamente. Está contraindicada si hay algún proceso infeccioso o la gangrena afecta el talón. Lo mismo porque este talón es el que, o la fascia, la piel y los tejidos blandos del talón son los que se van a encargar de suministrar, de aportar el colgajo que va a cubrir el muñón óseo. Y siempre que se vaya a realizar una amputación de tipo SAIN debe estar patente la arteria tibial posterior o hay una muy alta tasa de fracasos. La amputación transtibial es de las más frecuentes, de las cirugías más frecuentes que hay en ortopedia y traumatología y en cirugía vascular. Tiene la ventaja de que tiene un buen nivel, una buena tasa de cicatrización. Dentro de los pacientes con amputación transtibial logran una marcha independiente en el hogar, solamente el 40% si se hace transtibial. Entonces es muy importante la preservación de la rodilla para el pronóstico funcional del paciente. Está contraindicada si existe compromiso
desde los tejidos blandos en la región en que se va a hacer la incisión, que es el extremo distal, proximal, perdón, de la tibia. Contraindicada si existe una contractura e inflexión de la rodilla superior a los 20 grados, ya que este tipo de contractura hace muy difícil la movilización del paciente, y fuera de eso la aplicación de la prótesis también no va a permitir una marcha funcional. Y está en contraindicada muy importante pacientes que tienen obstrucción de la arteria femoral profunda. Si hay arteria femoral profunda obstruida, la femoral superficial es la que está obstruida la mayoría de las veces, pero la femoral profunda, a través de comunicaciones con las arterias feniculares, es la que va a garantizar la integridad del muñón. Desarticulación de la rodilla, pues inicialmente se pensaba en este tipo de amputaciones en pacientes que no tenían ninguna posibilidad de marcha a futuro. Este muñón que dejaba este tipo de cirugías, o que deja este tipo de cirugías, es un fémur largo con una área con un muñón distal muy amplio, ancho, que le permite al paciente apoyarse en él y tener una mayor estabilidad y una mejor propiocepción de la extremidad y mejor balance muscular. Entonces, para los pacientes que van, digamos, le permite al paciente pasar de la posición de cúbito supino a la posición de sedestación sin ayuda. La mejor tasa, en una buena tasa de curación primaria a pesar de la obstrucción de la arteria femoral, y sería una buena opción en pacientes con enfermedad arterial oclusiva, pero el problema es que técnicamente es mucho más dispendiosa que una amputación transfemoral. La amputación supracondiliar transfemoral es digamos, la más conocida por los especialistas, es la más técnicamente menos demandante, a pesar de que exista un flujo sanguíneo inadecuado a nivel del muslo, pues si está permeable la arteria femoral profunda, va a haber una buena cicatrización. Las indicaciones es un paciente que generalmente uno no espera que vuelva a deambular, o también en pacientes con una sepsis, con una gangrena establecida, que se necesita un control rápido del proceso infeccioso. Se pueden anticipar unas tasas de cicatrización muy altas, al 90%, independientemente de las permeabilidad de los vasos de la pierna, por lo que pues es una cirugía muy frecuente y que lleva una buena tasa de éxito. Entonces, no va a tener tantas complicaciones en el manejo del muñón, hay una buena tasa de cicatrización, y esto la ha hecho pues muy frecuente, muy reconocida. La amputación transfemoral, más o menos el 26% de los pacientes con amputación transfemoral logran deambulación independiente a un año. En los pacientes con amputación transtibial se logra hasta en un 50%. Y las tasas de movilidad dentro del hogar son más altas con ambos tipos de amputaciones, pero esto es para resaltar que es, digamos, la conservación de la articulación de la rodilla permite una rehabilitación mucho más alta que los pacientes que hacen la amputación proximal. La amputación transfemoral implica, digamos, un esfuerzo energético, un gasto energético muy alto. La mayoría de estos pacientes difícilmente se rehabilitan, a no ser que sean pacientes muy jóvenes y con etiología traumática, que es más o menos el 80-90% de todos los pacientes con amputaciones infracondiliares pueden volver a deambular, mientras que las amputaciones transfemorales solamente el 40-50% van a volver a deambular. La idea, bueno, en este tipo de amputaciones es muy importante técnicamente dejar por lo menos 12 centímetros de longitud entre el muñón y lo que va a ser el extremo distal de la prótesis, para asegurar que tanto la prótesis y la rodilla contralateral queden más o menos en la misma altura, y pueda, digamos, el paciente conservar una postura adecuada al caminar. El costo energético de las
amputaciones. Entonces, cuando llevamos un paciente a una amputación menor, el esfuerzo extra que hay que hacer para mantener la deambulación es solamente 1% del gasto energético total. Pero si la amputación es transtibial, este gasto energético se puede aumentar al 65%, si es transfemoral al 117, 120%, y si es bilateral, pues 280%. Por este gasto energético, y si son pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, por eso es que muchos pacientes prefieren movilizarse en silla de ruedas. Sobre, digamos, la técnica de la amputación, aplicar un vendaje compresivo adecuado que permita un control adecuado del edema, ser muy cuidadosos en la hemostasia para evitar la formación de hematomas. Estos hematomas se relacionan con casi 100% de probabilidad de infección del muñón. Hacer un manejo delicado de los tejidos, sobre todo en tejidos que no tienen una perfusión óptima. Cualquier traumatismo al tejido puede producir un fracaso tardío de la cicatrización. La retracción de los nervios dentro del muñón para evitar síntomas dolorosos del muñón después de la amputación. Preservar la longitud del miembro que sea más compatible con los sistemas protésicos que existan disponibles en el hospital, y siempre manejar un excelente control del dolor postoperatorio que va a favorecer una rehabilitación, una deambulación más rápida. Mientras sea posible, se debe conservar la articulación de la rodilla. Si el paciente ya sabemos previamente que va a permanecer postrado en cama o en silla, después de la amputación, pues se recomienda más proximal por encima de la rodilla, a nivel de la desarticulación de la rodilla, perdón, o una amputación transfemoral. La deformidad en flexión de la mayor del 25%, una ortopatía severa, no permitirá acomodar una prótesis en la amputación transtibial, por lo cual se debe realizar una amputación más proximal. Siempre tener mucho cuidado en el manejo de los tejidos, sobredimensionar inicialmente los colgajos musculares y de tejidos blandos, y después de que se haga la sección ósea, estos se pueden recortar, se pueden volver a configurar para que cubran sin tensión el extremo distal del hueso. Los extremos óseos siempre hay que limarlos, no puede haber superficies que sean filosas, ya que cuando se apoya el paciente pueden producir exposición del hueso. Se deben evitar, digamos, dejar un abultamiento o dejar demasiado tejido blando recubriendo el muñón, ya que esto después va a dificultar la adaptación de la prótesis. El procedimiento de amputación debe ser perfecto desde el primer momento. Idealmente no hay que llevar al paciente a remodelaciones ni a acortamientos posteriores, porque aumenta mucho la morbimortalidad, y se recomienda el uso de torniquete para prevenir sangrado excesivo durante la realización del procedimiento, que a veces puede ser un poco dispendiosa. 30 a 60 minutos de cirugía con un sangrado activo en lo muscular, pues puede complicar al paciente. Las complicaciones postoperatorias, pues las más frecuentes son el dolor del muñón, la muerte, complicaciones pulmonares, infección del muñón, fallo en la cicatrización. Vamos a revisar las más frecuentes. Algunas amputaciones, digamos, hay complicaciones también musculoesqueléticas. Por ejemplo, por el sobreuso de la extremidad no amputada, pueden producir cuadros de pseudoartrosis y de dolor, contracturas, la asimetría en la longitud de las extremidades por un ajuste subóptimo de las prótesis causa alteraciones de la máquina de asimetrías que finalmente van a producir cuadros de dolor lumbar. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de hacer la amputación y confeccionar la prótesis que las dos extremidades deben ser simétricas.
complicaciones dermatológicas. Hasta 41% de los pacientes amputados experimentan complicaciones como dehiscencia de la herida, abscesos, ictenas, todo por el trauma repetitivo o por el ajuste de vendajes demasiado apretados. El dolor, hay dos tipos de dolor de la amputación: el dolor del miembro fantasma, que tiene una prevalencia muy alta, desde el 40 hasta el 85% de los pacientes pueden presentar esta sensación dolorosa en la extremidad que fue amputada. Es una complicación difícil de manejar. Depende, existe la teoría que depende mucho de la manipulación del nervio en el momento de realizar el procedimiento, no hacer una buena retracción del nervio para permitir que se encoja, que se profundice dentro de los tejidos del muñón. Y a pesar de que se han ideado múltiples estrategias de manejo, farmacológicas, infusión de agentes anestésicos locales, terapia de espejo, pues lo único que ha visto que disminuye la incidencia de este tipo de dolor de miembro fantasma es realizar un proceso de rehabilitación rápido que permita al paciente recuperar su funcionalidad. Y el otro tipo de dolor es el dolor residual por localizado en el muñón y que generalmente se relaciona con la formación de neuromas, que muchas veces requieren una reexploración, pero que son más fáciles de solucionar. Mortalidad. La tasa de mortalidad después de una amputación oscila entre el 0 y el 35%. En los centros de alto volumen se sitúa alrededor del 6 al 10%. Es más alta la mortalidad en una amputación supracondiliar que en una amputación infracondiliar. 2/3 partes de estas muertes se relacionan con complicaciones cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, isquemia intestinal, infarto agudo de miocardio. El más frecuente es el infarto agudo de miocardio y también está muy relacionado con la edad del paciente. A mayor edad del paciente, una mayor tasa de mortalidad. Complicaciones psiquiátricas, depresión, del 28 al 42% de los pacientes sufren depresión después de las amputaciones. Los pacientes con amputación postraumática pueden tener síndrome de estrés postraumático de 33 a 72%, y la mayoría de estos pacientes no reciben una asesoría, no reciben un acompañamiento psicológico, y esto se debe tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento para que haya una valoración previa y una adaptación, una aceptación por parte del paciente del procedimiento que se le va a realizar. Fallo en la cicatrización. La no cicatrización del muñón representa las complicaciones más frecuentes, y uno de los problemas que implica es que se tiene que realizar una amputación a un nivel más proximal. La infección del muñón, entre el 12 y el 28%, se relaciona directamente con la indicación de la cirugía. Si fue por un pie diabético, gangrena, obviamente es mucho más alta. Se recomienda tratamiento antibiótico preoperatorio de amplio espectro, incluyendo gérmenes gram negativos, un desbridamiento quirúrgico amplio de todo el tejido necrótico infectado antes de realizar una amputación definitiva, evitar el cierre agresivo de heridas contaminadas y evitar la formación de hematomas, que se relacionan casi que en una proporción de 1 a 1 con la infección del muñón. La amputación no se debe ver como un fracaso, sino claramente como una técnica reconstructiva. Ahora quiero hablarles esta última parte sobre la prostaglandina. La prostaglandina es un grupo de mediadores inflamatorios en los que hay, digamos, 3 moléculas, 3 medicamentos: la prostaglandina E1, el alprostadil, que lo tenemos en nuestro mercado, la prostaciclina y el iloprost. El mecanismo de acción: inhiben la activación plaquetaria y de leucocitos, evitando su adhesión y agregación en la pared endotelial, y además promueven la vascularización vascular y protección endotelial a través de sus efectos antitrombóticos y profibrinolíticos. Hay un metaanálisis en cuanto a su efectividad como
agentes para disminuir la tasa de amputación en pacientes con isquemia crítica no revascularizable. Hay un metaanálisis de 2004, 254 pacientes con isquemia crítica. A 6 meses se observó una reducción del dolor en reposo y una mejoría en las tasas de curación de la úlcera casi del doble comparado con el placebo, y una reducción en la tasa de amputación mayor y de mortalidad secundaria de más o menos de un 10%. En el 2018, un segundo metaanálisis, 33 estudios en que hay una, digamos, aplicación de prostaglandinoides en muy diferentes dosis y de diferentes moléculas por unos periodos de tiempo muy dispares. Comparado con el placebo, los prostaglandinoides tienen una eficacia en el manejo del dolor en reposo y en la curación de la úlcera. Sin embargo, no hubo una tasa significativa en la reducción de amputaciones mayores. Y sí se asociaban con efectos adversos comparados con el placebo, como cefalea, rigidez facial y síntomas gastrointestinales. En conclusión, no había evidencia clínica suficiente para evidencia sobre la eficacia y la seguridad de los prostaglandinoides en el manejo de los pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad con base en este metaanálisis. Sin embargo, sí hay un grupo de pacientes que recibieron prostaglandina en este mismo metaanálisis, en los que, digamos, específicamente se buscó el resultado en pacientes en los que se definía que iban a ser llevados a una amputación menor, y había una mejoría en la tasa de evitar amputaciones mayores y en la tasa de dolor en reposo. En la práctica clínica, aparentemente las prostaglandinas pueden beneficiar hasta el 40% de los pacientes que no es posible revascularizar. En las guías de la Asociación Colombiana de Diabetes, se recomienda el uso de tratamiento con prostaglandinas para el manejo de los pacientes con pie diabético complicado con úlcera o isquemia en quienes no es factible la revascularización quirúrgica convencional o endovascular. Una recomendación condicional a favor. Entonces, el papel del cirujano en la prevención de las amputaciones obviamente tiene que ser un papel activo. Me parece que no hay que descartar ninguna opción de tratamiento cuando el paciente no es revascularizable. Las prostaglandinas, a pesar de que no tengan una evidencia fuerte en los metaanálisis, todos sabemos que la medicina basada en la evidencia tiene sus falencias. Son grupos de estudio muy disímiles, no tienen una unidad de criterios en cuanto a definir la isquemia, a cuanto a definir cuándo el paciente realmente es no revascularizable, cuándo es el compromiso de tejidos blandos para una amputación menor o una amputación mayor. Y en la experiencia clínica que yo he tenido con el uso de la molécula, he visto que más o menos hasta el 60-70% de los pacientes que yo considero no revascularizables tienen una respuesta adecuada y se ha salvado el paciente, más de un paciente, de una amputación de no haberse manejado con este medicamento. La infusión de 80 microgramos diarios durante 21 días. Inicialmente toda la experiencia la teníamos en pacientes hospitalizados, pero últimamente, gracias a la colaboración de la casa farmacéutica y a la autorización de las empresas prestadoras de servicios de salud, pues se ha logrado realizar un manejo en casa con una evolución clínica muy favorable. Este es un paciente que está con una isquemia crítica, 43 años cuando lo empecé a tratar. Fue visto primero en nuestra institución, se le realizó una arteriografía, oclusión bilateral de las arterias femorales con muy pobre regionalización distal. Le habían ofrecido amputación bilateral transfemoral. El paciente no aceptó la amputación, pidió salida voluntaria, llega a la clínica del Occidente, allá lo valoramos, hicimos un Doppler, efectivamente no había ningún vaso para poder realizar ningún procedimiento ni quirúrgico ni endovascular, y decidimos iniciar la infusión con prostaglandina con una respuesta muy favorable. La otra cosa que he visto es que cuando el paciente responde al tratamiento, la respuesta es muy rápida. En 2-3 días ya ve uno una mejoría notable tanto en la disminución del dolor como en la mejoría de la perfusión. Obviamente nosotros no esperamos que el paciente recupere el pulso, pero la perfusión, los cambios en la temperatura, en el llenado capilar y en la disminución del dolor ha sido evidente. Esta paciente
Otro caso que nos llegó a la clínica Palermo, una señora de 56 años, refería una semana de evolución de frialdad, cianosis, principalmente en el pie izquierdo, con estas úlceras ubicadas en las falanges distales de los artejos y en la planta del pie. Al examen físico, buenos pulsos distales, buena perfusión. De todas maneras, decidimos realizar una arteriografía, la cual fue dentro de límites normales, y nos preocupó mucho que la señora, a pesar de que no había evidencia de una obstrucción arterial aguda, pues la señora seguía deteriorándose clínicamente con aumento del dolor, aumento de las lesiones. Iniciamos prostaglandina, 21 días, 80 microgramos, más o menos al tercer cuarto día la paciente mejoría del dolor en reposo, mejoría de las lesiones, y ya el manejo que siguió fue por clínica de heridas con una evolución clínica muy favorable. Yo pienso que este también fue un cuadro como de vasculitis, pero con una respuesta muy favorable a este tipo de medicamentos. Y este otro caso, una paciente de 75 años, antecedente de diabetes, amputada del miembro inferior derecho, que ingresa con una isquemia crítica, con una úlcera del malleolo externo, con una arteriografía que no muestra ninguna posibilidad de revascularización. Iniciamos manejo con prostaglandina, administración domiciliaria y evolución favorable de la úlcera, mejoría del dolor. ¿Cuál sería entonces, como conclusión final, el papel del cirujano vascular para prevenir las amputaciones? El cirujano vascular es el líder del equipo de la prevención de las amputaciones. Tiene que participar en el diagnóstico y detección precoz de la enfermedad oclusiva de los miembros inferiores, propender porque todos los pacientes tengan una valoración especializada antes de ser llevados a cualquier tipo de procedimiento de amputación, ofrecer siempre que sea posible la opción de revascularización quirúrgica o endovascular a todos los pacientes con isquemia crítica o complicación del pie diabético, y utilizar todas las herramientas disponibles, tanto invasivas como conservadoras, para evitar un desenlace adverso que sería la amputación. Gracias. Muchas gracias, doctor Johan, por su excelente presentación. Y si me lo permites, doctor, y el equipo de Biotoscana, quisiera hacer precisión en 3 puntos importantes del papel del cirujano. Si estás de acuerdo, doctor Bertrán, me permites hacerlo, así igualmente el equipo de Biotoscana. Y es precisamente, voy a compartir pantalla un minuto, y es que quiero llamar la atención en que nuestro papel como cirujanos vasculares tal vez sea el prevenir, el evitar la amputación, y si esta es necesaria, tratar de que sea lo más distal posible. Les estoy compartiendo algo de mi tesis de trabajo final de epidemiólogo, donde precisamente hablé de las amputaciones en pacientes diabéticos, que sin duda son el nicho de pacientes donde más tenemos que hacer intervenciones por aterosclerosis, que es donde alprostadil etanólico pretende impactar. El 85% de las amputaciones en estos pacientes diabéticos está precedida por una ulceración en el pie. Y la importancia que tiene prevenir esta ulceración o esta amputación más bien es que después de que un paciente se amputa, la mortalidad se duplica en el transcurso del tiempo, durante el paso del tiempo, y es así como desde un 10% en el perioperatorio podemos llegar a un 70%, es decir, de 100 amputados, 70 estarán muertos a los 5 años de la amputación. Eso seguramente no es solo por la amputación, también toda su carga comorbilidad que traen, pero que esta postración y el compromiso psicológico traen, pues va a favorecer más este desenlace final. En países en desarrollo o en países de mediano y bajo ingreso como el nuestro, tal vez estas cifras pueden ser mayores por las atenciones tardías, por la falta de apoyo psicosocial, que hace que toda esta mortalidad se incremente un poco más. Estas son algunas imágenes clínicas de pacientes nuestros en donde después de que la úlcera aparece por predominio neuropático, como lo tengo allí, pues necesitamos una adecuada perfusión para que el tejido cicatrice y especialmente para que el antibiótico llegue en concentración adecuada a ese angiosoma comprometido, ¿sí? De otra manera no podemos lograrlo y tendremos desenlaces más desfavorables. Tengo otras situaciones acá donde miramos cómo la aterosclerosis es fundamental, es el componente crítico para que lo que inició la neuropatía lo perpetúe la infección y finalmente finalice como una amputación. Entonces es allí donde alprostadil quiere impactar
voy a dejar de compartir. Esto era algo sencillo que quería decirles y recordarles que el efecto principal de Alprostadil, que se describió alrededor de los 80 ya en una publicación formal, fue dilatación arterial cuando era aplicado por vía arterial, pero luego se empezó a utilizar por vía venosa y este efecto intraarterial pues no podía asumirse por la aplicación endovenosa. Entonces se pensó que el efecto del Alprostadil por vía venosa era diferente al de la vasodilatación que se lograba por arteria. En la arteria lo que pasa es el aumento del AMP cíclico intracelular y la vasodilatación subsecuente. Esto no pasa por vía venosa. Por vía venosa lo que pasa es que se bloquea o se inhibe la progresión a proliferación de músculo liso, hay agregación plaquetaria, hay el fenómeno antilipídico y el fenómeno tal vez menos importante que sucede por la aplicación venosa sea la vasodilatación. Toda esta controversia en la literatura ha hecho que Alprostadil no tenga ese apoyo que uno esperaría tener y entonces la recomendación que damos es muy similar a que el doctor Beltrán lo dice, es explorarlo por cuenta propia en nuestro sitio de trabajo y darnos cuenta que cuando el paciente se selecciona de forma adecuada, y aquí quiero llamar en este momento a la ficha técnica que tiene Alprostadil, el registro que el INVIMA nos lo permite usar, es exclusivamente en isquemia crítica, estadios 3 y 4 de Fontaine, cuando no es posible revascularizar por otra vía. Por supuesto, existen procedimientos endovasculares que realizamos con éxito que van a ser superiores en cuanto a eficacia y seguridad, y ni hablar de los procedimientos abiertos, pero cuando definitivamente esto no es posible, es allí donde el Alprostadil va a llegar a darnos la mano en el salvamento de la extremidad. Recuerden que no es lo mismo amputar un artejo que hacer una transmetatarsiana que perder el talón, el tobillo. Entonces, en ese orden de ideas, conviene que el Alprostadil llegue y nos ayude a que la amputación sea lo más distal posible. Durante la hospitalización, los pacientes que se ingresan 21 a 28 días, por lo menos esa primera semana, son llevados a control metabólico, a metas metabólicas. Ese paciente que es fumador, pues ya no va a poder fumar. El paciente que tiene desorden con su tratamiento y mala adherencia con el tratamiento metabólico, pues va a tener el control riguroso durante la hospitalización, va a tener antibiótico por vena, va a tener desbridamiento, lavado, todo eso se une, se junta y hace que el Alprostadil encuentre un lecho favorable, una situación metabólica óptima para que él pueda desplegar todo su efecto farmacológico y ayudarnos a prevenir la amputación. Quiero revisar las preguntas de nuestros asistentes a ver qué pudiéramos resolver. Por aquí dice un participante que se llama Andrés Teodoro Rincones, el jefe del servicio médico asistencial de oxigenación hiperbárica y actividades subacuáticas del Magdalena. Mi pregunta es, o sea, la pregunta del participante, ¿el uso del tratamiento con prostaglandinas es aplicable para pacientes a los cuales no se puede revascularizar por afección en múltiples segmentos que quieren alternativa a la amputación del miembro? ¿Entendiste, doctor Beltrán? Esa es precisamente la indicación. El paciente que tiene compromiso multisegmentario es el que va a hacer la isquemia crítica. Generalmente cuando uno tiene un compromiso solamente de un segmento, sea ortoiliaco, femoral o tibial, pues es muy raro que haga una isquemia crítica avanzada. Entonces, para que haya una isquemia crítica, la mayoría de los casos hay compromiso multisegmentario. Si el compromiso multisegmentario es muy severo y no existe ninguna posibilidad ni de revascularización quirúrgica ni endovascular, no hay un buen lecho receptor, no hay un buen lecho distal que permita, digamos, distribuir el flujo que debamos aportar con un bypass. En ese momento es que Alprostadil estaría indicado. También tener muy en cuenta que cuando hay una destrucción masiva de tejido, una gangrena que llega hasta la mitad de la pierna, pues esto ya no es la indicación del Alprostadil, es el paciente con dolor en reposo, es el paciente con una gangrena pero localizada, una necrosis de los artejos, pero cuando ya hay una destrucción masiva de tejidos blandos, pues tampoco estaría indicado. Lo que habría que hacer es un desbridamiento quirúrgico y mirar cuál es el nivel más adecuado de amputación que garantice una buena cicatrización. Gracias, doctor Beltrán, por la respuesta. Espero que al doctor Teodoro le haya quedado claro la respuesta muy precisa. No sé si alguien más del auditorio quiera confirmarnos, preguntarnos, actualizarnos con alguna cosa. No, doctor Beltrán, doctor Berrío,
creo que ha quedado muy claro la importancia de la individualización de la terapia en los pacientes, el papel tan clave que tiene el cirujano vascular dentro del equipo multidisciplinario la gran... Yo me llevo un mensaje y lo aplicaré a mis pacientes cuando esté en la clínica, y es que la prevención lo es todo. Y de alguna manera salvar la extremidad es el objetivo final, individualizando al paciente y dando el tratamiento adecuado. Y obviamente que las prostaglandinas pues tienen un tipo particular de pacientes, que son esos perfiles de pacientes muy específicos donde ustedes nos están ilustrando. De mi parte, solo darles las gracias y felicitarles a ambos por el excelente manejo de la teleconferencia académica. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y quiero finalizar, no sé si el doctor Beltrán tenga algo para decir o puedo finalizar. No, muchas gracias. Quiero finalizar contándoles que Alprostadil etanólico tiene cadena de frío, entonces de pronto es tarea nuestra también vigilar que esta cadena de frío se cumpla y que tiene algunas medidas para vigilar durante la aplicación en estos 21 o 28 días, y son el efecto adverso más frecuente tal vez sea la flebitis o el dolor en el sitio de la inyección. Esto nos obliga a pensar en rotar el sitio de la venoclisis antes de considerar insertar un catéter central, no hay necesidad. Existen tendencias a manejo ambulatorio que son muy básicas, muy importantes, del home care para estos manejos después de la primera, segunda semana. Son bien interesantes para el manejo ambulatorio. El paciente hospitalizado, además del reposo prolongado, pues tiene algo de compromiso psicológico por lo prolongado de su hospitalización. Entonces, después de que el paciente alcance el control metabólico y evidenciemos que el proceso isquémico empieza a mejorar o por lo menos no se deteriora, pues tal vez ahí sea el momento exacto para pensar en el manejo tipo home care. Les repito, esto es un escalón o es un peldaño en todo el manejo que el paciente en isquemia crítica debe recibir. Esta no es el medicamento milagroso que llegó para salvar exclusivamente la extremidad en ausencia de otras medidas. Es un coadyuvante del resto del tratamiento que idealmente debe ser interdisciplinario. Héctor Jiménez, Fernando Mejía, alguno de nuestros miembros de la Junta Directiva y socios, John, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Tenemos una pregunta adicional del doctor Verástegui. Él nos pregunta, o le pregunta al doctor Beltrán, ¿qué experiencia existe del uso del medicamento en pacientes con isquemia por vasculitis o por enfermedad de Berger? Bueno, o sea, yo he manejado 3 casos. El diagnóstico se hace por arteriografía, son pacientes generalmente jóvenes, obviamente con antecedente de tabaquismo, y uno ve unas lesiones como en sacacorcho a partir del tercio proximal de la pierna hasta que finalmente el paso parece que desapareciera. Es como muy característico la imagen angiográfica. El primer paciente que manejamos tenía una necrosis del grueso arterio, ninguna posibilidad de revascularización, hicimos una arteriografía, lo vimos con el Doppler, no había absolutamente ninguna forma de repermeabilizarlo. Empezamos el manejo con prostaglandina como una medida, digamos, desesperada, y para nuestra sorpresa, porque, digamos, esto tampoco hace parte de las indicaciones en INVIMA, la respuesta pues, fue impresionante, disminución inmediata del dolor, casi que al siguiente día ya estaba sin dolor, y una cicatrización del muñón, de la necrosis, de la gangrena del grueso arterio, que permitió incluso hacer el manejo conservador y no requirió amputación porque se complicó. Lo hemos usado también en una paciente con paciente COVID. Llegó también con una isquemia de la planta, con unas lesiones como puntiformes, como petequiales en el pie, en la planta del pie, el pie frío, mal perfundido, Doppler arterial normal, arteriografía normal. Empezamos a tener con prostaglandina y la respuesta favorable, inmediatamente elevación de la temperatura, mejoría de la perfusión, mejoría del dolor. No estoy diciendo que todos los casos son, digamos, exitosos, pero en nuestra experiencia yo creo que hay que darle una oportunidad al medicamento y que se debería explorar más
e investigar más las aplicaciones que tiene en estos pacientes con vasculitis, que me parece que es una muy buena opción. Además que desde el punto de vista, digamos, estrictamente médico, por ejemplo, los reumatólogos, con este arsenal de antiinflamatorios y corticoides, a mí me parece que la respuesta no es igual. Es muchísimo más objetivo ver cómo se va mejorando la perfusión de la extremidad cuando empieza uno el manejo con la prostaglandina. Doctor Beltrán, tengo otra pregunta. He tenido un par de casos en los cuales he tenido la necesidad, después de varios meses de haber obtenido un resultado exitoso, de pacientes en donde ellos mismos inclusive han solicitado la repetición del tratamiento. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y qué precauciones tiene? ¿Tiene algún periodo de tiempo entre uno y otro tratamiento o tiene alguna limitación para ello? Pues digamos, después de un tratamiento exitoso, el segundo tratamiento, aunque se podría protocolizar que fuera cada 6 meses, lo que nosotros hacemos es que depende de la evolución clínica. Si el paciente se deteriora nuevamente, inclusive a los 3 meses, hemos realizado una segunda administración. Y así mismo, cuando el paciente tiene una evolución clínica muy favorable, no claudica o tiene una claudicación que no es tan limitante y nos extendemos más allá de los 6 meses, podemos hacer la segunda administración cuando el paciente tenga nuevamente una recaída de los síntomas. Más o menos entre los 6 meses y 12 meses es que hacemos la segunda aplicación. Johan, por aquí aparece nuevamente Andrés Todaro, el de la cámara hiperbárica, el participante de la cámara hiperbárica, y nos insiste en querer saber que en algún momento quiso usar alprostadil, pero se le dijo que no, porque el paciente tenía afectación multisegmentos y dice que el paciente no tenía enfermedad cianótica. Yo creo que la puedes ver allí tú directamente también en el chat. A ver qué tienes para comentarle a nuestro participante. Lo que le explicaba antes, digamos, el hecho de tener enfermedad multisegmentaria es lo que está produciendo que la isquemia sea tan severa y lo que muchas veces impide que se realice una revascularización quirúrgica o endovascular o híbrida. Entonces, este paciente con enfermedad multisegmentaria que no tiene posibilidades de revascularización ni quirúrgica ni endovascular, ese paciente es el adecuado para llevar al tratamiento con la prostaglandina. Me parece que es todo lo contrario, no es que sea una contraindicación a compromiso multisegmentario para la prostaglandina, es lo contrario. La indicación más clara es cuando hay un compromiso multisegmentario con una isquemia crítica que no se puede revascularizar. Que sí hay que ser muy precavidos es en no ofrecer el tratamiento cuando ya sabemos que el paciente está por fuera, digamos, de las perspectivas de recuperación. ¿Sí? Cuando ya hay una necrosis muy avanzada del pie, del talón, de la parte distal de la pierna, pues esto tampoco es un medicamento milagroso y estaría inclusive mal indicado administrar una terapia de este tipo cuando el paciente lo que seguramente está necesitando es definir un nivel de amputación adecuado. Gracias, doctor Beltrán. Bueno, hágale. Una última pregunta para cerrar. Johan, ¿alguna experiencia del uso de prostaglandinas por vía intraarterial directa, bajo guía catéter? No, todas las administraciones las hacemos por vía venosa y además, digamos, en el protocolo, en ambas instituciones, en las 3 instituciones donde trabajo, hacemos la administración a través de un catéter venoso central, porque sí hay mucha dificultad en la administración periférica por parte de enfermería. La mayoría de las veces tienen problemas de flebitis, de pérdida del acceso, el mismo paciente se incomoda por las funciones repetitivas. Entonces, colocamos un catéter central, obviamente con toda la técnica séptica y con todos los cuidados diarios por parte del servicio de clínica de heridas, y a través de este catéter venoso central es que se realiza la administración. Quiero aprovechar el cierre para decirles que tenemos nosotros en nuestra institución como norma para la aplicación del alprostadil etanólico la regla o la norma de los 4 ampollas
es decir, 4 ampollas son 80 microgramos, para pasar en 4 horas durante 4 semanas. De esta manera, el personal paramédico, los médicos generales saben que la terapia va con la norma de los 4 y no tendremos problemas en mal entendimiento o diferencia de criterios a la hora de administrar. Nuevamente les agradezco mucho, les agradecemos desde la Junta Directiva de Asobascular su participación activa durante esta conferencia. El doctor Beltrán, nuevamente muchas gracias por tu excelente conferencia, y a Biotoscana por el apoyo que siempre hemos tenido de ustedes. Que tengan muy buena noche y un abrazo para todos. Muy buenas noches y gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana.